Muy buenas, compañeros. Hoy vamos a ver una parte del tema de salud pública. ¿Vale? Este tema es un tema que es muy largo y tiene conceptos complejos, pero bueno, es uno de los que también está subiendo en el ranking de los más preguntados en los últimos años y que no le tenemos que perder la pista, ¿vale? Sobre todo a las inmunizaciones tenemos que tenerlas muy en cuenta porque se está preguntando cada año más sobre las vacunas y es algo que tenemos que tener muy actualizado. En general, todo el tema está siendo más preguntado, pero es que en particular las vacunas están aumentando un montón las preguntas respecto a otros años. Por lo tanto, tenemos que estar atentos ante este apartado. Es muy importante que cuando os presentéis a ley, tenemos ese calendario que está establecido para todas las comunidades y que es importante saber. Pero es que además, cuando os presentéis a una oposición, tenéis que conocer cuál es su calendario vacunal exacto. Y ese calendario vacunal, conocer las fechas, las vacunas, las que se incluyen, las que no, etcétera, ¿vale? Para cada comunidad suele ser diferente. Entonces, aquí podéis preguntar a las tutoras para que os pasen ese calendario o mirar en la parte específica de vuestra legislación. Ahí lo vais a tener todo como más correcto, pero siempre aseguraos de tener muy claro ese tema, ¿vale? En tema de OPEs es súper preguntado y pues eso, centrarse en el calendario vacunal de la comunidad en concreto a la que voy a examinarme. Bien. Entonces, dentro de las vacunas hay una parte que es muy importante, que es la vacuna del tétanos. Sobre todo vamos a hablar de la vacuna del tétanos en el adulto, ¿vale? Porque la del niño, al final, más o menos el calendario en los niños es igual o poco varía entre unas comunidades y otras. De hecho, se está intentando poner ese calendario adaptado a todas, pero a día de hoy no lo tenemos. Lo que sí tenemos es pues unas pautas a nivel del Sistema Nacional de Salud sobre la vacuna del tétanos en el adulto, ¿vale? Y es la que tenemos que tener clara porque hay determinadas preguntas. Antes de comenzar vamos a ver un poquito sobre qué es el tétanos, ¿vale? El tétanos es una enfermedad que lo que produce son espasmos musculares. Estos espasmos musculares pueden llegar a ocasionar incluso problemas respiratorios, cardiovasculares y musculares. Y es una enfermedad que se va a transmitir a través de heridas como cortes, quemaduras o punciones. El agente causal es el Clostridium tetani, es una espora bacteriana y es muy fácil de recordar su nombre porque en el mismo nombre del bicho tenéis el nombre de la enfermedad, así que no os van a pillar, ha sido preguntado también, ¿eh? El reservorio de esta enfermedad es el hombre, los animales y el suelo. Con el repertorio, fallo. Así que lo tengáis claro cuáles son sus tres reservorios y se mueve en forma de espora. Para prevenir esta enfermedad, sobre todo, súper importante, la vacuna. En los niños la vamos a poner a los 2, 4 y 11 meses a los 6 y 14 años. Y en los adultos, ahora mismo vamos a ver la pauta de vacunación que tenemos, ¿vale? Para los casos que tenemos, las heridas y cómo estén de vacunados. ¿Cómo se considera que una persona está bien vacunada? Pues cuando esa persona haya recibido 5 dosis de vacuna. Una persona que tenga 5 dosis de vacuna se considera que ya está bien vacunada de tétanos. Bien. Esta, por ejemplo, es una foto, ¿vale?, que yo tengo en mi libreta de oro del calendario común que os comento que ha hecho el Sistema Nacional de Salud para todas las comunidades, ¿vale? Podéis apuntarlo si queréis, podéis buscarlo y podéis haceroslo vosotros. Además, me parece súper interesante porque mete también las vacunas en el embarazo y las vacunas en los ancianos, ¿vale? Que es algo, pues, como que no siempre lo tenemos en cuenta, pero que también nos lo pueden preguntar. Importante, pues eso, que en el tétanos con 2, 4, 11 meses, 6 años y 14 años es lo recomendado. Bien, todo este calendario, pues ya os digo, hay que adaptarlo en una OPE al calendario de esa comunidad, pero para elegir el que os están preguntando actualmente en el 2019 es este. Ojo, si estudiáis en otras oposiciones, esto es una de las cosas que tenemos que actualizar constantemente porque cambia cada año, ¿vale? Al igual que los datos del INE, los datos de infecciones nosocomiales, etc. Bien, ahora os voy a explicar la pauta de vacunación del tétanos en el adulto, ¿vale? Esta información la he cogido de la página del Ministerio de Sanidad, que como sabéis, pues es una de las páginas claves donde tenemos que coger las cosas, porque normalmente ellos se basan en organismos públicos y ahí es de donde nosotros tenemos que buscar la información, ¿vale? Es un recorte que he juntado entre esta diapositiva y esta otra, directamente del documento que os comento, y bueno, pues vamos a ver un poquito de qué me habla esto, ¿vale? Lo he dividido en 2 diapositivas, porque en la primera
lo que he querido contaros un poco es la tabla y en la segunda tenemos las aclaraciones, ¿vale? Para no liarnos mucho. Y después os he hecho otra diapositiva donde resumo lo más importante en texto por si preferís tenerlo en texto, ¿vale? Primero, ¿qué os quiero decir? Que vamos a tener 3 tipos de heridas. Tenemos heridas limpias, tenemos heridas potencialmente tetanígenas y tenemos heridas de alto riesgo, ¿vale? ¿Qué son las heridas potencialmente tetanígenas? Aquí nos lo aclaran. Serían las heridas o quemaduras con un importante grado de tejido desvitalizado, que es una herida punzante, puede haber contacto con suelo o estiércol, que están contaminadas, con lesiones de úlceras crónicas, fracturas con herida, mordeduras, congelación, aquellas que requieren intervención quirúrgica y que tienen un retraso de más de 6 horas en la intervención. Eso se considerarían las potencialmente tetanígenas. Pero es que luego además tenemos las de alto riesgo. Entonces, ¿qué son esas heridas de alto riesgo? Pues las de alto riesgo van a ser las heridas que se han contaminado, o sea, las de alto riesgo ya son feas, pero estas es que encima son más feas porque se han contaminado con gran cantidad de material que puede tener esporas, ¿vale? Tierra o estiércol, o también que tiene gran zona de tejido desvitalizado, vamos, que la de alto riesgo tiene grande todo, entonces lo vamos a localizar fácilmente. Bien, entonces esos serían los 2 tipos de heridas que tenemos, más las limpias, ¿vale? Volvemos a esta diapositiva. Entonces, primero, vamos a ver cómo actuaríamos ante una herida limpia. Ante una herida limpia, si la persona está completamente vacunada, lo que no necesitaríamos ni vacuna ni inmunoglobulina. En una herida limpia no necesitaríamos inmunoglobulina de ninguna manera por la herida, pero sí que podríamos necesitarla por la persona. Ahora hablaremos más de la inmunoglobulina. Y en una herida limpia, pues si la persona está completamente vacunada, no necesitamos vacuna. Pero si tiene 3 o 4 dosis, no la necesitamos a menos que, aquí se abre el paréntesis, hagan más de 10 años de esa última vacuna. Y si tiene menos de 3 dosis o desconocida, pues ya aprovechamos la ocasión y completamos la vacuna, ¿vale? Vamos a vacunarla correctamente. Bien, ¿y si estamos en una herida potencialmente tetanígena? Una herida de las que hemos hablado que son feas. Pues a ver, si la persona tiene menos de 3 dosis, pues le vamos a poner su vacuna y vamos a completar la primovacunación, porque ya que lo tenemos, le vacunamos. Y ¿vamos a poner inmunoglobulina? Pues sí, porque es una herida potencialmente tetanígena, es una herida fea y encima el paciente no está bien vacunado, pues vamos a dejarnos de riesgos y ponemos una inmunoglobulina. Y si el paciente tiene más de 3 dosis o tiene las 5, ¿le ponemos inmunoglobulina? De momento, por la herida, no. Ahora por el paciente ya lo veremos. Y de vacuna, pues aquí ya los 10 años me los voy a dejar para el que esté bien vacunado, porque ya es una herida feota, entonces si hacen 10 años pues te pongo otra que no te pasa nada. Y si hace 5 años, si esa persona tiene 3 o 4, pues si tiene 5, le plantamos otra dosis, ¿vale? Entonces, que os quede claro que serían 10 años en una herida limpia si la persona tiene 3 o 4 y en una herida sucia, digamos, o potencialmente tetanígena si tiene 5 o más. Y serían las 3 o 4 en una potencialmente cuando haya 5 años, ¿vale? Bien. Entonces, esta tabla, es muy importante que la dibujéis en vuestra libreta de oro porque os va a aclarar un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inmunoglobulina? Bueno, pues esta inmunoglobulina la vamos a administrar siempre, siempre, siempre en pacientes que sean inmunodeprimidos o que se inyecten drogas por vía parenteral. Si me dice un paciente con VIH, le voy a administrar la inmunoglobulina porque está inmunodeprimido, ¿vale? ¿Cómo se administra? Pues se administrará en un lugar separado de la vacuna, se administra de forma intramuscular y normalmente se ponen 250 unidades internacionales, pero en el caso de que sea una herida que han pasado más de 24 horas o una persona muy gordita o una herida con mucho riesgo o heridas muy feas, pues le pongo 500, ¿vale? Entonces, gamma-globulina en las de alto riesgo y en pacientes inmunodeprimidos o que se inyectan drogas y 250 o 500, ¿vale? Tenerlo claro. Ya que os he puesto otra vez los tipos de heridas que tenemos. Bien, entonces, vamos a ver un poco, a resumir lo más importante en un poco de texto por si os queda más claro. Pues a ver, un poquito, ¿vale? Aunque a mí me parece más visual con la tabla, pero bueno, os lo pongo así por si alguno lo prefiere. Sobre todo, tiene que quedar claro que una persona está vacunada si tiene 5 dosis o más de vacuna y si tiene 5 dosis no le voy a poner ninguna extra a menos que sea una herida potencialmente tetanígena y que hayan pasado más de 10 años de la última vacuna. Que si falta alguna de esas 5 vacunas, pues voy a completar la dosis, ¿vale?
y el periodo va a variar entre las heridas limpias y las potencialmente contaminadas. Si tiene menos de 3 vacunas, vacuno siempre para completarle. En heridas de alto riesgo, inmunodeprimidos y drogas vía parenteral, siempre se administra la inmunoglobulina, ¿vale? Ya hemos visto que por esta tabla no la administraríamos casi nunca, pero ojo con esa B porque me dice que en los pacientes que tengan inmunodepresión y se inyecten drogas, la tengo que administrar, ¿vale? Entonces, está muy bien que no se administre, pero que tengáis en cuenta que siempre lo vamos a poner en esos casos, porque es que ahí es donde ellos van a hacernos el lío, ¿vale? Bueno, yo creo que entre la tabla y la explicación teórica ha quedado más claro, así que vamos a ver una preguntita sobre esto para ver si ha quedado el concepto bien. Nos dice la pregunta: acude a urgencias de nuestro centro de salud un paciente de 50 años que tiene una herida de 7 horas de evolución que se ha producido por la mordedura de un perro. Cuando revisamos su pauta de vacunación de tétanos, encontramos que tiene 4 dosis de vacuna. La última dosis se la puso hace 6 años. ¿Qué le administramos a este paciente? ¿Una dosis de vacuna de tétanos y 250 unidades de inmunoglobulina? ¿Una dosis de vacuna y 500 unidades de inmunoglobulina? ¿Una dosis de vacuna? ¿O no haría falta administrar ninguna dosis porque el paciente está correctamente vacunado? Bueno, bien, como veis es una pregunta grande. Es una pregunta toro manso, nos da mucha información. Me la he inventado yo y es así de completa para ver exactamente todo lo que acabamos de ver. En primer lugar, como siempre, nos marcamos lo que nos interesa en un enunciado largo para quitarnos cosas. Yo me marcaría herida de 7 horas de evolución, mordedura, 4 dosis de vacuna y última dosis hace 6 años. Eso es lo que a mí me importa, todo lo demás no me hace falta. Entonces, recordamos la tabla que hemos visto antes y nos damos cuenta que estamos en esta situación. Sería una herida potencialmente tetanígena porque han pasado 7 horas, estamos ante un paciente que tiene 4 dosis de vacuna y la última hace 6 años, o sea, más de 5. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Administrar una dosis de vacuna. ¿Inmunoglobulina me haría falta? Aparentemente no. No me dice nada de que el paciente esté inmunodeprimido o consuma drogas por vía parenteral. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería la opción C. Le pongo una dosis de vacuna de tétanos y estaríamos arreglados, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver otra pregunta, que he cambiado ahí un poquito del enunciado, también la he hecho yo. En este caso, tendríamos que acudir a urgencias un paciente de 50 años y 100 kilos de peso. Tiene una herida de 7 horas con gran cantidad de tejido desvitalizado. Revisamos la pauta y tiene 4 dosis con la última puesta hace 6 años. ¿Y qué le pasa? ¿Qué es lo que me ha cambiado aquí? Volvemos a marcar lo importante. Lo importante que tenemos que ahora es un paciente de 100 kilos y que la herida tiene gran cantidad de tejido desvitalizado. Lo demás, aparentemente, es lo mismo. Entonces, vuelvo a recordar mi tabla y me doy cuenta de que estoy ante esta situación, ¿vale? Sigo ante esta situación por el tipo de herida, pero voy un poco más allá. La gran cantidad de tejido desvitalizado me indica que ya no estoy en una potencialmente tetanígena, sino que he subido de categoría. Estaría en una de alto riesgo. Entonces, la vacuna se la va a llevar sí o sí por tener 4 dosis y pasar esto. Y además, ¿qué te vas a llevar? Pues por ser alto riesgo, te vas a llevar inmunoglobulina. Y ahora, entre la opción A y la opción B, ¿qué cantidad de inmunoglobulina se va a llevar este paciente? Porque vamos, esto es que lo sepáis, que se lo lleva por tener una herida que es de alto riesgo, ¿vale? Porque es gran cantidad. Entonces, ¿qué cantidad, qué dosis de gamma-globulina le vamos a poner? ¿250 o 500? Pues la dosis me la dicen las horas de evolución, herida de alto riesgo, o que el paciente tenga más de 90 kilos. Aparte de que es una de alto riesgo, es que pesa 100 kilos, pues le voy a poner las 500 unidades de inmunoglobulina, ¿vale? Bueno, como veis, aquí más o menos es todo así, sobre todo que tengamos claro la tabla y ver cómo aplicarlo, así es que poco más os puedo contar de la vacuna del tétanos en el adulto. Espero que os haya quedado más claro después de haberlo visto y que tanto por la tabla como por la explicación en texto os quede más claro y entendible al nivel de vuestra libreta de oro. Siento la pregunta que haya sido un poco enrevesadilla, pero ya sabéis que a mí me gusta ver las cosas difíciles para que sepáis cómo tenemos que afrontarlo en el examen. Un fuerte abrazo y muchísimo ánimo con este tema de salud pública, que estoy segura de que vais a poder con él y también con el examen cuando llegue el momento. Nos vemos en la próxima clase.